Contala como quieras, hasta las 12. Y lo repasábamos más temprano, y ahora vamos a profundizar sobre este tema, sobre el año gremial que ha transcurrido, que no ha sido para nada tranquilo, al contrario, ha estado plagado de movilizaciones, reclamos, permanente, movilización y cero respuestas por ahora. Algunos sectores. Aquí en la provincia de Misiones el año comenzó con unas movilizaciones más que importantes, fundamentalmente centradas en el reclamo al gobierno provincial por cuestiones salariales. Algunos decían hay que apuntar al gobierno provincial porque claramente tiene atrasos históricos en lo salarial para la administración pública, para la salud, para la educación, para la justicia, para la fuerza de seguridad de la provincia, pero claramente a partir de la brutal devaluación del mes de diciembre del año pasado, cuando asume Javier Milei la presidencia, claramente esos salarios ya de por sí históricamente bajos, en algunos casos paupérrimos, esa crisis se profundizó con la devaluación, la inflación galopante de enero, febrero, marzo, que no dio respiro, y por supuesto esto obligó a profundizar la protesta en algunos casos. Es el caso del área de salud pública, y por eso hemos convocado a charlar con nosotros ahora a Juan Chito Pasamán, histórico referente de la CTA Autónoma de Misiones y del sector de la salud pública, que estuvo precisamente destacando que las discusiones salariales terminaron en la justicia penal para algunos referentes gremiales. Chito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, esto es así como vos decís. Uh-huh. Sí. El problema en general de los estatales, provinciales, sí, y también de los municipales empezó en el mes de noviembre, digamos. uh-huh, ¿No? El pico de inflación en el país y en la provincia fue durante los meses de diciembre y enero. sí, ¿No? Y el gobierno provincial adoptó el criterio de congelar los salarios durante 3 meses. Entonces, cuando la inflación estaba en el 25-20%, el aumento salarial era de 0%. ajá, ¿No? Entonces, noviembre, 0%. Diciembre, 0%. Enero, 0%. Marzo, 0%. ajá, En febrero, cuando la inflación acumulada llegaba a 100%, la recomposición salarial era de 22%. Entonces, la verdad que fue un reclamo visceral, digamos, por hambre. No, sí, está claro, está claro. Ahora, y lo que ocurrió sí, es que ante esta situación en donde el sueldo no alcanzaba para llegar a fin de mes, eran sueldos que ya eran bajos, digamos, uh-huh, pero acá estuvieron en el subsuelo. Entonces, había dos posibilidades. Una era intentar incrementar por alguna vía los ingresos, digamos, ¿no? Y el que podía hacer más horas guardia, hacía horas guardia, uh-huh, o si no, vos mirabas los estados de los WhatsApp de los trabajadores y trabajadoras y veía que vendían tupperware, perfume, sí, empanada, torta frita, lo que sea, sí, con tal de aumentar algo los ingresos. O si no, disminuir los gastos, ¿no? uh-huh, Y bueno, los trabajadores empezaron a no pagar la boleta de luz. El que podía cruzarse a Paraguay o a Brasil trataba de abaratar los costos haciendo eso. O si no, empezó un proceso de endeudamiento. Como no alcanzaba el sueldo del mes, se gastaba a través de la tarjeta el sueldo de los meses siguientes, digamos, ¿no?
Es decir, que fue un proceso en donde nos empobrecimos y nos endeudamos, ¿no? Así y, es. bueno, el gobierno, ¿qué hace? El gobierno mira la foto solamente a partir de enero, digamos, ¿no? Y dice, y no miente cuando dice eso, que este año los aumentos fueron mayor que la inflación. ¿Eso es cierto? Sí. Pero sí. si nosotros tomamos 3 meses previos y hacemos la comparación a partir de octubre, vemos que los salarios están en el acumulado 50 puntos por debajo de la inflación. Es decir que no recuperamos el poder adquisitivo de octubre del año pasado. Esto ocurrió en la mayoría de los sectores de trabajadores provinciales y municipales. Y si fue grave para los trabajadores activos, para los jubilados fue más grave aún. Sí, eso está, eso digo, parece que uno lo quieren seguir negando muchos, pero la provincia de Misiones con respecto a salarios de activos y de jubilados es de las provincias peores ubicadas, Chito, eso está claro, así que este año me imagino yo que de acuerdo a lo que vos estás contando es una topadora que pasó por encima de los trabajadores. ¿Cómo se resiste esto? Teniendo en cuenta que además se está criminalizando la protesta. Sí, y entonces ahí tenemos, vinculamos al otro, a la otra parte de la reflexión tuya, que es que cualquier trabajador o cualquier sector de trabajadores, ante salarios bajos, lo que sanamente tiene que hacer es salir a reclamar por su salario, digamos, ¿no? Y eso es lo que pasó con por lo menos con estos 3 grandes sectores que vos mencionabas, y algunos que fue lo que pasó en abril y mayo, digamos. Ese fue el peor momento, digamos, ¿no? Donde había más dificultades para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ante esto? Salimos a reclamar y bueno, la cabeza nuestra decía que ante un reclamo salarial los trabajadores en última instancia deberíamos dirimir nuestro reclamo en el Ministerio de Trabajo. Sí. Y ahí nos llevamos la sorpresa que el gobierno provincial había cambiado de criterio y entonces ya no resolvíamos más en el Ministerio de Trabajo, sino que nos convocaba la justicia penal para ver por qué habíamos reclamado, digamos, ¿no? ¿Esto tiene algún antecedente, Chito, esta digamos intervención de la justicia, incluso de la justicia penal, que es el caso que los involucra a vos, creo que a Duarte, también y también a Mónica Gurina, Leandro Sánchez, digo, ¿tiene antecedentes haber llevado a la instancia de la justicia penal la protesta? Así, con esta cantidad, porque nosotros en salud somos 12 judicializados acá por el acampe frente al ministerio, más 10 más en el Dorado, y en el caso de los docentes también son 10, es decir que somos más de 30 los trabajadores que también vinculados al hecho de que en un momento... pero son muchos más de los que uno se imagina, porque no trascienden todos esos números. En un momento, el gobernador, que es el jefe del Ejecutivo, más el presidente de la Cámara, jefe del Legislativo, más la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, en una conferencia de prensa dicen que va a haber 6 integrantes de la Fuerza de Seguridad que sin el debido proceso van a ser encarcelados, digamos, ¿no? Sí, una locura, una verdadera locura. No, digo, porque empiezan por ahí, pero después no sabemos dónde terminan, digamos. No, absolutamente. Y que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, se saque esa foto, la verdad que es preocupante para todos los misioneros. Absolutamente. ¿No?
Que para quien no entiende, significa lisa y llanamente la connivencia de los tres poderes que debieran ser absolutamente independientes uno de otro, y fundamentalmente el Poder Judicial, que está ahí sentado, digamos, no sé con qué caracterización de la realidad como para hacer, como decís vos, esa foto. Realmente debería haber sido un escándalo, y realmente uno dice, estamos como estamos porque hay una sociedad que es indiferente a todo esto, pero hay medios de comunicación que directamente silencian, omiten. Realmente es grave lo que pasa, ¿no? Sí, pero bueno, viste que no se puede tapar el sol con las manos, y los sueldos siguen siendo bajos. También es vergonzoso el accionar por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, convocando porque bueno, había que terminar el conflicto de alguna forma, digamos, ¿no? Claro. Esta era la decisión del gobierno, digamos. Y bueno, pero también es importante saber que, por ejemplo, en este mismo periodo, en donde la mayoría de los sectores perdimos parte del poder adquisitivo que teníamos en octubre del año pasado, hay otros sectores que pudieron mantenerse por sobre la inflación. Es decir que, bueno, esto a nosotros nos muestra que se podía haber administrado sin meter la mano en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos, en donde los sueldos quedaron por abajo, seguramente, transcurrida esta instancia de conciliación obligatoria, va a volver a aparecer el conflicto, digamos, porque, bueno, en concreto esto significa que una enfermera hoy cobra menos que lo que cobraba en octubre del año pasado. Claro. ¿No? Una enfermera o una maestra, porque la situación de los maestros es la misma, con poca variación de porcentaje entre uno u otro. O también, cuando fuimos a declarar la justicia, le llevamos a los trabajadores judiciales ahí del juzgado penal la radiografía de cómo habían evolucionado su salario, y también los trabajadores de la justicia están con sueldo por debajo de lo que ganaban en octubre del año pasado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, una vez que terminen estos mecanismos que el gobierno ha puesto en marcha para tratar de acallar el conflicto va a renacer de nuevo. Y bueno, esto además sería una muestra de sanidad cívica, digamos, de parte de los trabajadores. Bueno, a eso justamente quería apuntar, para no robarte más tiempo. ¿Cómo están viendo ustedes a estos trabajadores que en un momento como el mes de mayo se movilizaron con mucha fuerza, con mucha potencia, pero hay algunos analistas, no a nivel local, que nos analiza demasiado en la provincia de Misiones cómo está la cosa, pero sí a nivel nacional se habla mucho del estado de resignación de muchos sectores, que, bueno, la cosa es así, y muchos que insisten en que esto va a mejorar en algún momento, que hay que sufrir, que hay que padecer, que hay que flagelarse porque va a mejorar. ¿Cómo están viendo ustedes en ese sentido, que palpan el día a día de los trabajadores aquí en Misiones? ¿Hay resignación? ¿No hay resignación? ¿Hay una confianza? Misiones votó mayoritariamente al actual gobierno nacional. ¿Hay una confianza en que esto pueda cambiar? ¿Cómo están observando la actitud del misionero o misionera, sobre todo los sectores a los que representan? No, digamos, está la reflexión tratando de mirar algunos datos, digamos, y después la otra una reflexión más en base a la ilusión, digamos, ¿no? Cuando nuestro gobernador va en julio a firmar el Pacto de Mayo, que era en realidad un pacto que se firma porque el gobierno nacional, que no gobernaba ninguna de las provincias, tenía que mostrarle a los acreedores del fondo que hacían el seguimiento de las metas de ese trimestre, y bueno, entonces va nuestro gobernador y firma el Pacto de Mayo-Julio, digamos, ¿no? Sí. Era para demostrar la gobernabilidad que había en el país. Sí. Y bueno, un tiempo después nos damos cuenta que en Misiones hay 260.000 nuevos pobres, digamos, ¿no?
260.000 en una población de 1.200.000 habitantes o 300.000 habitantes. Eso, exactamente. No, digamos 20% más de pobres. Sí, una locura. Ajá. Claro, bueno, pero esto era lo que se firmó. Claro. Y un poco esto es lo que reflexionamos en el acto del 5, ahí diciendo, bueno, si a los jubilados no le pagaron entre 4 y 8 haberes en este último tiempo, si a los activos no nos pagaron entre 2 y 4 sueldos en este último tiempo, ¿ese que va a ser nuestro aporte individual a la gobernabilidad o vamos a reclamar? Claro. Digamos, esto es lo que estamos discutiendo, digamos, con todos los sectores, ¿no? Inclusive con los compañeros productores que ven gravemente afectada su situación por el desmantelamiento del INIM. Sí. Y eso afecta tanto a productores como a tareferos. ¿Qué vamos a hacer? Porque digamos, las cuentas son muy sencillas. O regalamos eso que era nuestro, y por otro lado vemos simultáneamente cómo las grandes empresas han multiplicado por miles las ganancias que tenían. Entonces, no es que estamos todos empobrecidos. Lo que hay es una nueva distribución de los recursos que hay en el país, digamos. Claro. Y ante eso, cada uno, en términos individuales o colectivos, agrupacionales, va a tener que tomar una definición. ¿Y ustedes advierten que eso se comprende en los sectores, porque uno trata de explicar eso y no, yo no me parece que hay algunos que no terminan de comprender esa relación empobrecimiento de estos sectores a costa del enriquecimiento obsceno de otros, que por ahí pertenecen al mismo sector, como el caso de la yerba mate. Sí, no, bueno, esto es así como vos decís, no hay una evaluación general coincidente de lo que está pasando, claro. ¿no? Claro. Hay algunos, como vos planteabas, que todavía sostienen que hay que esperar un tiempo para pero bueno, por eso nuestra obligación, y eso tratamos de hacer en cada asamblea, en cada reunión, en cada instancia de formación de delegados, es plantear estas cuestiones para que después no te digan, mira, yo no sabía que había perdido en mi sector, porque bueno, en realidad también no hay hábito de procesar la información de los recibos de sueldo o de las características, como decís, en el sector de vinculado al agro, digamos. Claro. Entonces, cada cosa que se pueda hacer en ese sentido, me parece que es muy ilustrativo, y hay que consumir esa información para no dentro de 3, 4, 5 años darnos cuenta que estamos en la lona, sino que con el mayor reflejo posible poder reaccionar y decir, yo no estoy dispuesto a que en este país, en donde lo único que cambió es la forma de distribución, en este país mi sueldo, en el caso de los estatales, en realidad se utilice para otra cosa, digamos. Y bueno, ahí aparecerá la reacción, más allá que el gobierno intente acallar, el gobierno con todos sus elementos, digamos, ¿no? Sí. Inclusive con el tema de la comunicación, porque bueno, hay que decir también que la mayoría de los medios no nos dan esta oportunidad que ustedes sí nos brindan de poder decir las cosas que nosotros sabemos, además producto porque sistemáticamente estudiamos cuáles son los ingresos de los trabajadores, digamos. Tal cual. Bueno, Chito, ¿cómo sigue la causa judicial ahora? ¿En qué instancia está? ¿Cómo entienden ustedes que va a seguir esto? Ya viene el periodo de feria judicial, o sea que va a haber un parate, pero ¿cómo visualizan que va a seguir esto? Sí, y hasta ahora los dos compañeros más comprometidos que ya pasaron a juicio, son de los más de 30, estos que yo te mencionaba, son Leandro Sánchez y Mónica Urina, digamos. Y estimamos que por la fecha en la que estamos, no va a haber novedades este año, sino que recién eso va a ocurrir después de la feria, digamos. Claro. Así que,
Y bueno, además el gobierno con respecto a esto no cumplió lo que se comprometió, porque bueno, en las actas, por lo menos que nosotros firmamos, el gobierno se había comprometido a no promover acciones administrativas ni acciones jurídicas, digamos. Cosa Cierto. que tampoco cumplió, digamos. Cierto. Bueno, Chito, la verdad es que, bueno, un panorama que no se plantea para nada fácil de cara al año que viene, pero también es cierto que está empezando lenta pero progresivamente a haber una reacción que uno espera que nos llegue a mayores, que haya definitivamente una revisión de parte de los gobernantes, tanto nacionales como provinciales, para intentar revertir esta situación a la que nos llevaron sin que hubiera ninguna necesidad, solamente la necesidad de imponer el modelo que se está imponiendo a nivel nacional y que la provincia acompaña claramente por lo que hemos visto en el Congreso Nacional y en ese pacto que vos mencionabas recién. Muchas gracias por esta comunicación, Chito. Nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta buen momento. Por favor. Hasta luego. Chau, chau. Claro.